¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Yo hoy estoy súper contento, muy bien acompañado de una mujer encantadora, bella, súper talentosa y además que admiro demasiado porque se lo he dicho muchísimas veces en la radio, cada vez que me entrevista. Crecí viéndote en televisión y sobre todo viéndote como ese ejemplo a seguir dentro del mundo del periodismo y justamente de eso quiero hablar el día de hoy, más otras cositas. ¿Cómo estás, mi querida Gladys? Gracias por esas palabras, gracias por tu cariño, así lo interpreto, ¿no? Y para mí es lo que más valor tiene, de asumir este rol como lo pueden denominar, no sé, o definir como figura pública, porque esto es trabajar hacia un público, bueno, también tiene su lado complejo. Así es. Al final yo creo que la mayor satisfacción, por lo menos para mí, es el cariño que uno puede sembrar en algunos, de acuerdo a tus actos, ¿no? Es así. Entonces, cuando tú dices eso de mí, básicamente me llegas al corazón. No Qué me bella, llega al ego, vale. ¿ah? No me llega al ego, me llegas al corazón porque es lo que quiero, además. O sea, yo quiero, y se lo digo a mis hijos, dejar huella positiva, bonita en Que te otros. Y recuerden de una u bonito. otra manera ver cómo, así como en mí han impactado tantas personas, ver cómo yo puedo impactar positivamente a otros. Justamente hablando de eso, la admiración que además creo que es un sentimiento maravilloso y que te impulsa a llegar a donde otros han llegado cuando comenzaste en todo este mundo del periodismo. ¿Quién era ese paso o ese ejemplo a seguir? Porque creo que nunca te he escuchado hablar de eso. Wow. A ver, yo no sé si ejemplo a seguir, pero Ok. eso es presumido. Sí, Me parece puede que ser. como presumido, ¿no? Lo que sí he querido siempre es como, bueno, dejar una huella positiva, porque creo que además vas entendiendo, sobre todo con el tiempo, con los años, con la edad, con las canas, con las arrugas y con la grasita, que te va acumulando, por supuesto, los años, que al final tú vienes a algo a esta vida y tratas de dar un sentido a la vida, ¿no? Al principio, bueno, tú procuras llegar a todas las metas, alcanzar todas las metas, tus objetivos son como muy racionales, pero después te vuelves más emocional y Ok. entiendes que este tránsito debe tener una razón de ser y que si alguien se tomó el tiempo de construir a ese ser, por algo, ¿no? Claro. Entonces ese es el enfoque. El ser ejemplo, eso como te digo, me parece que es presumido, porque Ok. bueno, al final, sí, yo podría ser de repente referencia para alguna persona, pero para otra no. Sí procuro ser congruente conmigo misma. Ok. Más allá de lo que puedo dejarle al otro, de lo que otro pueda percibir de mi actuación en la vida, conmigo misma, con mi conciencia moral, procuro ser congruente entre lo que digo y lo que hago, sobre la base de esos valores que, como siempre digo, me han guiado. Entonces, desde que me tocó ser narradora de noticias, algo inesperado en mi vida, porque estudié comunicación social, esto lo he contado varias veces, para ser productora de comerciales, estar detrás de cámara. Ah, ¿te gustaba? Me sigue gustando muchísimo Nunca toda la levantaste parte la mano publicitaria. O sea, para yo decir que ibas a ser Miss estudiando comunicación, ¿no? Por favor. nunca fuiste de ese pensé grupo. tampoco. No, porque tú sabes Ni que hay un tuviese grupo. las condiciones para ser mí. Nunca No, en la vida pero- me lo planteé. Nunca en la vida me planteé, Miguel, estar delante de una cámara. Fíjate, yo Ok. pensé siempre estar detrás de una cámara. Ay, qué interesante. Consideré que no tenía ni la voz, ni el físico, ni nada. Simplemente quería trabajar en comunicación, en la parte audiovisual. Estudié mención audiovisual con la idea de ser, como te digo, productora de comerciales. Me fascinaba ese medio. Y por esas cosas de la vida y de Dios, digo yo, todo me cambió en el año 92 cuando una compañera de la universidad pensó en mí, lo que yo nunca había pensado de mí, Ok. y me pidió que hiciera un casting como narradora. Entonces, ahí sí, cuando hice el casting, bueno, por supuesto, en el momento le dije que no porque no estaba considerada preparada para eso, ni siquiera estaba dentro de mis sueños. Le dije, me muero de miedo, no lo voy a hacer, no tengo las condiciones. Me dijo, no sé en qué estás pensando, pero yo sí estoy pensando y considero que tienes condiciones para esto. Haz el casting por mí, después veremos. Y cuando hice el casting y me aprobaron, y me llamó a los días para decirme que empezaba el aire sin anestesia. Por decirte, esto era un día miércoles y el día lunes comenzaba el aire con Carlos Fernández y con Roberto Wow. Viloria en el matutino, el noticiario matutino. Le dije, no, yo no estoy preparada para esto. Y me dijo, claro que sí, a las oportunidades no se les puede dejar pasar. Tú esto lo vas a hacer y te acompañaré en el proceso para que lo hagas de la mejor manera y te sientas lo mejor posible dentro de tu angustia y la aprensión propia de algo desconocido. Pasé los peores días de mi vida, no dormí durante las siguientes horas y días. La ansiedad. Y el día lunes arranqué en el noticiario. Una vez que me senté ahí, y ha sido siempre en mi vida así, y ahí, por eso viene este cuento. Mi mamá me inculcó, sobre todo mi mamá, mi papá también, pero mi mamá siempre era de las de, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ok. Si no, no lo hagas. Prepárate. Y cualquier cosa. O sea, eso de hacer a medias, de hacerlo con desgano. Me acuerdo que me decía, entonces no lo hagas. Desde hasta limpiar un cuarto. ¿Por qué lo haces así, a medias, sin ganas? No, no, no.
tienes que hacerlo bien. Esa es una máxima de mi familia. Y cuando me senté ahí dije, ok, Gladysita, estás asumiendo esta responsabilidad que además implica hablarle a un público grande, masivo como el era el de Venevisión, hazlo bien. Procura hacerlo bien. Y empecé a trabajar por eso. Y hacerlo bien, entre otras cosas, de acuerdo a mi formación también de valores, es ser congruente entre lo que digo y lo que hago. Por supuesto. Y así ha sido durante el ejercicio de mi profesión. Entonces, bueno, si eso la gente lo valora, lo considera positivo, lo considera adecuado y para algunos soy referencia, pues maravilloso, ¿no? Porque entonces siento que al final se le está dando un sentido a mi vida y que lo que estoy haciendo y construyendo en mi propia vida tiene un impacto bonito y positivo para el otro. Sí, además genera credibilidad, ¿no? Que es de esas cosas que el ser humano siempre está buscando. Pero parece mentira, no sé qué piensas tú acerca de esto, porque quiero además hablar de ello. Creo que hay como mucho facilismo hoy con el periodismo, las redes sociales también han creado un montón de fake news y la gente lo sigue, la gente replica y además también el batacazo. Antes el batacazo probablemente tardaba un poco más, el periódico a las 6 de la mañana se arriesgaba, pero el que era vespertino ya tenía la noticia lista. Y creo que había como un filtro, había probablemente, no sé si era más ética o menos ética, pero creo que había más sentido común con esto que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que la velocidad de las redes sí, es algo con lo que es difícil viralizar. Claro, es difícil trabajar. Pero fíjate que sí recuerdo una etapa de Venevisión y Radio Caracas, que en donde, por supuesto, y también de Globovisión, que era el tema del tubazo. ¿Quién lo daba primero? ¿No? Se peleaban por eso, además. Sí existió esa cultura y sigue existiendo en la mayoría de los medios de comunicación del mundo. Pero por supuesto, como medio de comunicación, bueno, tú tienes una línea editorial generalmente, tú respondes a una lista de valores, de principios, además la ética también, claro. Entonces, bueno, que te obliga a, por supuesto, tratar de darse tu vaso, pero con la mayor responsabilidad, indagando previamente, verificando y certificando que lo que vas a decir, obviamente tratas de decirlo antes de que la competencia, pero que lo que estás diciendo está verificado. Ahora, me explico. Eso existió siempre. Sí. Yo sí soy de los periodistas, y sobre todo en el caso de mis cuentas, que es como mi propio medio, claro. Porque en la radio también tenemos el mismo criterio. O sea, yo no me apuro por decir la noticia primero, para nada. Yo creo que lo que hay es que decirla bien. Exacto. Construirla bien en el sentido de buscar toda la información adecuada, en la medida de lo posible tener la mayor cantidad de información sobre el hecho, para que la persona que se va a enterar por ti tenga la mayor cantidad de elementos, además verificados. Es así. Y con la confianza de saber que quien te lo está diciendo ya hizo el trabajo de haber certificado y verificado que eso era así. Entonces, es un tema de criterio que creo que además también acompaña mucho a los medios hoy. Espérate un momentico, pausa. Vamos a procesar esto bien, vamos a interpretarlo bien. Tiene unas consecuencias, además, un país tan polarizado y tan sensible como este. Hay noticias que definitivamente ni siquiera es que se les da cabida porque ya vivimos la experiencia, como es el caso de los saqueos, sobre todo cuando es audiovisual. El mostrar el saqueo ya está demostrado, estudiado, que puede impulsar a la gente, sobre todo si ve que el saqueo es fácil de cometer, de hacer, de sumarse a esa práctica. Y bueno, que es ilegal, claro. Obviamente es un delito, entonces tú no te puedes prestar a eso como medio de comunicación. Y ahí es donde tú dices, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay informaciones que tú no publicas, además por respeto a la audiencia, la imagen que está marcada en un sensacionalismo, un amarillismo. Yo ahí prefiero simplemente mencionar el hecho, pero no acompañarlo con una imagen que sé que puede generarle daño a quien recibe la información. Que además que la persona que ha sido protagonista de ese hecho también se puede ver afectada, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente muestra, qué sé yo, a alguien que resultó víctima de un accidente y muestra a la persona que está afectada físicamente. Es morboso. Yo hasta ahí no llego. Sí. ¿Sabes? Ahí prefiero, bueno, de verdad, si alguien quiere ver eso, que lo vea en otro lado, pero conmigo no, porque es un tema de respeto, es uno de los valores que me guía, y el respeto me parece que es fundamental. La solidaridad también es otro valor fundamental. No, y habla mucho de ti, y te decía todo esto porque yo pienso que quizás ha habido como un desplazamiento, ¿no? En el medio periodístico, probablemente también por este exilio, iba a decir, por esta diáspora que ha hecho que muchos periodistas, probablemente de renombre, gente que ha trabajado muchísimo por el país, haya ido, y vemos a mucha gente joven que además tiene un dominio de las redes sociales maravilloso, que son mucho más dinámicos, más rápidos. ¿Crees tú que está como en tela de juicio la noticia, que está como vulnerable el informar? Porque, insisto, hay mucho facilismo. Lo que pasa es que siempre vas a tener obligatoriamente que buscar referencias. Okay. Porque hay un info ciudadano natural propio de estas redes sociales que le ha dado la facilidad a muchos a través de un teléfono de poder comunicar con la cámara del teléfono, con el micrófono del teléfono, grabando un video, ya estás informando de una u otra manera. Además son testigos importantes muchas veces, de hecho, a los que no llega el periodista, no llega la cámara
de un medio de comunicación. Entonces, más bien un gran valor el que tienen. El tema está en que si tienes que educar para la responsabilidad que tienes, porque ese contenido que tú estás divulgando va a tener una consecuencia. Entonces, tienes que marcarlo, como te digo yo, dentro de los valores fundamentales y la ética periodística. Piensa antes de publicar esto, cómo lo voy a hacer, o sea, qué consecuencias puede tener, ¿no? Entonces, esa es la parte del periodista que muchas veces el ciudadano no tiene, pero básicamente por un tema además que también lo aprendiste en la carrera, claro, en la universidad, pero le toca a uno educar en ese sentido. Ahora sí creo y lo veía porque estoy ahorita, por ejemplo, viendo la serie The Morning Show, pegadísima con la serie The Morning Show, así que con la cotufa, porque es la misma dinámica de los medios en cualquier parte del mundo, solo que en Estados Unidos, por supuesto, es una audiencia de 200 millones, las consecuencias para 200 millones, en fin, son otros, digamos, los elementos, pero al final, más o menos, en esencia es como lo mismo. Y sí, las redes sociales están obligando a los medios a reconsiderar muchas cosas, pero al final el periodismo siempre va a existir, siempre más allá de que sea digital o no, se requiere dentro de esa sociedad que está urgida, además también de la formalidad y de la responsabilidad de un profesional en el área. Igual que un médico. El médico siempre, o sea, por mucho que existan otras dinámicas de medicina, al final tú confías en el que se graduó, que se formó durante los 10 años, 15 años, bueno, nunca dejan de formarse, pero al final tú siempre vas a buscar la referencia, cuál es el mejor médico, el mejor gastroenterólogo. Eso va a ocurrir también con el periodismo. O sea, saber con elegir. Los periodistas siempre vas a tener, lo que tú consideres son referencia para ti, porque eso también depende de lo que tú quieres, lo que eres y cómo te identificas, alineas con determinados periodistas, en este caso porque estamos hablando de los periodistas, igual ocurre con cualquier profesión. Por supuesto. Entonces eso creo que va a seguir existiendo más allá de cómo sea la forma de comunicar, y siempre van a hacer referencia y siempre la audiencia o la población va a buscar esas referencias para que le termine como de verificar y certificar si realmente eso es así. El llamado es, por supuesto, a la conciencia colectiva, a la conciencia ciudadana, a pensar 2 veces antes de publicar realmente qué es lo que vas a publicar, porque a veces estás difundiendo y haciendo o siendo parte de la divulgación de un fake que puede generar una matriz de opinión negativa, puede perjudicar además la dinámica propia del país en cualquiera de sus áreas. Entonces, antes de hacer eso, detente y bueno, busca las referencias o busca incluso consulta con alguien. Mira, ¿tú crees que esto realmente puede ser verdad o no? Esto que me llegó a mis manos. Y seguramente va a haber otro que a lo mejor por re o por fa tenga algo más de información o datos y te dice, no vale, eso es falso. Es más, van algo tan sencillo como vamos a Google y te voy a verificar, a confirmar que esto es del año 2005. Cosas como lo que está pasando, esa. ¿no? Con las fotos, con imágenes, con videos. Claro, porque todo el mundo siente que, bueno, que tiene, por supuesto, ahora una herramienta valiosísima que puede, que le permite además comunicarle ya no solamente al vecino, sino a un gentío, a lo que ha vivido, ¿no? O que le llegó una información, pero ahí está la responsabilidad individual y colectiva, una vez más. Y hablando de informar, algo que me gusta muchísimo y que además yo siempre he pensado que creatividad mata todo esto que te voy a decir ahora. En Venezuela para nadie es un secreto que existe la censura, la autocensura, pero aún así los periodistas buscan la manera de llevar la noticia. ¿Qué se le puede decir a ese montón de muchachos que están estudiando y que además se están graduando en las universidades de comunicación? Esto es un reto. Es un reto. Los retos son fascinantes. Entonces, para mí es un reto enorme el que a mis 50 años tenga que reinventarme todos los días para ver cómo hago para seguir comunicando bajo los principios que considero son fundamentales, esos principios y esos valores mencionados. Y la ética periodística. Yo defiendo el periodismo independiente. Entonces, bueno, estoy defendiendo los espacios en los que gracias a Dios todavía, tengo. Quedan por allí. Quedan, pero hay espacios en los que puedo decir más o de una manera, mejor dicho, porque en todos termino diciendo. Solo que hay espacios como TV Venezuela y Play para televisión en donde yo abiertamente, porque son digitales, ahí comunico con las palabras que el régimen no quiere que se comunique. Y en el caso de la radio, que sabemos que tiene todos los días la vigilancia y la supervisión de Conatel, donde además hay amenazas diarias, permanentes, frecuentes hacia cualquiera de los programas y por cualquier razón, por cualquier motivo, porque es una cosa muy discrecional. Entonces ahí simplemente lo que hago es aplicar la creatividad, la destreza que uno va desarrollando dentro de ese reto diario. Y más razón que emoción. Mucha razón. O sea, cada palabra la piensas 2 veces. O incluso con el entrevistado. ¿Cómo te va a hablar ese entrevistado? Bueno, tú por supuesto le adviertes, estás en radio. Tú sabes que aquí tenemos a Conatel todos los días escuchando. Por supuesto hay palabras que ellos no abiertamente te han dicho no se pueden mencionar. Y el presidente encargado, obviamente la legitimidad de Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, una vez dicho eso, puede pasar que te lo digan y te toca a ti, incluso hasta leer algo tan antipático
como que las leyes venezolanas pues, te obligan a corregir al invitado, porque ese no es el término a utilizar. Así estamos, sí, pero igualito uno llega al fondo. Claro, y que es lo que me interesa, solo que la forma la trabajas con astucia y bueno, al final logras el objetivo. Entonces es un reto hermosísimo que nos obliga a replantearnos todos los días, sin claudicar a los principios, el ejercicio de la profesión, y que los invito a que lo vean desde esa óptica. Además están viviendo una etapa que a nosotros nos ha tocado, en el caso mío, por supuesto no es tuyo, pero el mío con más edad, tratar de entender y buscar apoyo, buscar ayuda para poderlo manejar de la mejor manera, que son estos medios digitales, las redes que llegaron para quedarse, el on demand también que llegó para quedarse, que está obligando a la televisión tradicional a replantearse, a las cableras, a todo el mundo. O sea, esto es un boom comunicacional. Bueno, un podcast. El podcast que estamos haciendo ahorita, se difunde por todo el mundo, así y listo. es, pero tú sabes que lo celebro porque además yo siempre he sido, y esto a lo mejor algún comunicador me lo va a replicar, pero tú sabes que dentro de las profesiones siempre está el celo del gremio de no, tú no eres comunicador, entonces como tú no eres comunicador, no tienes título de locutor, no deberías estar trabajando en un programa de radio, etcétera, etcétera. Yo difiero porque al final creo que la comunicación es innata, es algo inherente al individuo, al ser humano. Desde que nacemos nos enseñan a comunicarnos, y si alguien que tiene fortalezas para comunicar y tiene además conocimientos en un área, por ejemplo, puede ser un economista, que fabuloso que yo escuche a ese economista que sabe comunicar bien sus conocimientos por cualquiera de los espacios que te puede dar hoy día, ¿no? La comunicación, bien sea digitales o tradicionales. Entonces, a mí me parece fabuloso que existan ahora estas reflexiones por podcast de personas que nunca en la vida se imaginaron que iban a estar haciendo las veces de un comunicador social, pero lo hacen estupendo. Entonces, eso sí, siempre que sea apuntando a la excelencia. Ahí sí, de verdad te digo, o sea, porque cantidad de cosas, como decía, claro, volvemos antes a lo mismo. ¿Cómo hacer para llegar a un buen contenido? No, y a un buen contenido, por Dios. Okay. O sea, para mí yo creo que ese es el objetivo, seas quien seas, de la profesión que seas. Bueno, te animaste a comunicar algo. Oye, trata de comunicarlo desde la calidad que la gente espera, con la excelencia que la gente espera, porque además si queremos dejar un mejor mundo, pues entonces parte de ti como individuo empezar a hacer las cosas mejor. Ahora, ¿qué piensas de esa proliferación que existe, por supuesto, en redes sociales? De cualquier cosa. Sí, de cualquier cosa. Ese es el término, cualquier cosa. Y además que tú de repente haces un comentario y te dicen, bueno, pero es la envidia. Pero es que lo que se está transmitiendo, lo que se está generando allí es una mala influencia. Es cualquier cosa, y hasta antivalores incluidos. Entonces, al final, yo sí creo que uno como comunicador, bueno, esa es mi opinión. Por supuesto. Al final, pues debe tratar de dejar una huella positiva, como te lo dije, como ser humano. Impactar positivamente a la sociedad en la que tú haces vida, a la que te debes, y al mundo también, si es posible. Entonces ese es el criterio de la gente, al final sumar, no restar. Y las comunicaciones o los medios de comunicación pueden o deformar a una sociedad o pueden construir una sociedad. Yo me inclino por la segunda. ¿Por qué se inclina usted? Esa es la pregunta que tiene que hacerse como individuo, como ser humano. Yo quiero deformar a la sociedad. Bueno, ¿qué le puedo decir? Va a haber gente que lo siga. Por supuesto. Porque hay para todo. A mí no me va a conquistar con ese discurso, con ese contenido. Yo sencillamente lo desecho. Y eso está pasando hasta con la televisión tradicional y también con todas estas opciones que se están presentando por la televisión on demand, que ahí te dan unas megaproducciones, que bueno, que se ve que más allá que obviamente hay más dinero, pero al final te están dando unos contenidos interesantes, con diálogos interesantes, y entonces bueno, tú vas a buscar lo mejor, es así, es la naturaleza del ser. Es así, por cierto, hablando Me de ese sorprende contenido, que haya gente que sí conecte con las cosas burdas, con esos contenidos. Pero es que hay una adversión del ser humano por lo malo, por lo negativo. Incluso, yo no creo. Si te das cuenta, te voy a... Bueno, yo creo que es sensacionalista, puede una ser. analogía, escucha esto, de 5 emociones primarias del ser humano, ¿verdad? Tristeza, alegría, ira, desagrado y miedo. De las 5, una sola es positiva o buena, que es la alegría. Tú te pones a ver la tendencia en Twitter y cuál es la tendencia. De 5 noticias, 4 son malas. Bueno, pero es que siempre lo negativo, por supuesto, Vende. es más, claro, Por eso vende hay más como que una lo adversión. positivo, al menos de que lo positivo lo vendas de tal manera, con las emociones, que buen debe storytelling. incluir que conecten con la gente. Pero sin duda que lo negativo despierta mucha más curiosidad. Sí, morbo. El Una parte del cosa morbo, rarísima. de la naturaleza del ser, exactamente. O sea, en realidad creo que eso no lo vamos, no sé, tendríamos que ser una sociedad muy evolucionada, que además pasó por psicología positiva e inteligencia emocional, Para dejar a un lado todo eso. para que no conecten con eso, ¿no? Es como parte de la naturaleza del ser, pero está en uno también ir educando, Sí. y en ir demostrando que hay otras cosas que son interesantes, que son
valiosas y que pueden perfectamente conquistar a una audiencia y dejar algo sin necesidad de que estén enmarcadas en lo que tú estás describiendo, ¿no? También. Es así. Mira, hablando de contenido que uno elige a la carta, además maravilloso, sé que te gustan las series. Por favor, dime que has visto Bolívar. Estoy estancada. No, espérate, estoy estancada. Estoy en Manuelita ya como adolescente hacia la adultez temprana. O sea, como el capítulo 25 más o menos. Empecé viéndola, me gustó y la defiendo en el sentido de que... ¿Qué te enganchó y que no te ha enganchado todavía? Es una novela y al final hay cosas que no son realmente tan ajustadas a la realidad. Te lleva a ti a indagar sobre los personajes y humaniza. Sí. Humaniza a Bolívar y todo lo que fue el momento. Te permite como visualizarlo mejor y te obliga, como te decía, a indagar sobre los personajes secundarios, las hermanas, la familia. Yo googleaba viendo Bolívar. Claro, a mí también me ha pasado. Sí creo que pudieron esos 60 capítulos llevarlo quizás a 30 y era más que suficiente. Creo que hubiese quedado bastante mejor de lo que... Porque no he podido con lo largo. Además, hay capítulos que tú dices, lo pudieron haber resumido, pudieron haber hecho algo mucho más dinámico, como me está pasando con The Morning Show, por ejemplo, que te la puse como ejemplo antes. Claro, creo que también mi esposo me decía, te está emocionando mucho porque te sientes identificada con el tema. Pero no, creo cuando la evalúo, desde que arranca el capítulo hasta que termina, te tiene... enganchado. Pero que termino más bien hasta buscando un mantra para ver si me relajo, porque hay demasiada intriga, demasiada el poder, la cosa... Te despertó como el sentido... La dinastía de los medios, ¿sabes? Pero que además te impresiona los parlamentos, cómo se retan. Bueno, las cosas que ocurren que son propias de la humanidad también y del ser humano. Ahora, de las mezquindades, además de la sociedad, del ser humano. Pero Bolívar pudo haberlo hecho así. Entonces, aquí 60 capítulos, entonces bueno... Casi una novela. Pero demasiado. Sí. Entonces estoy todavía estancada en Manuelita adulta temprana. Sí, capítulo 25 más o menos. Más o menos. ¿Qué nos puedes recomendar de series? Más allá de Morning Show, de Morning, ¿no? De Morning Show. The pero Morning eso Show, es por Apple TV. Exacto. En Netflix, ¿qué has por visto ejemplo... por ahí que nos puedas recomendar? En Netflix, bueno, yo estuve en diciembre relajada, literalmente pude conectar como quería con mi familia, estar con ellos al 100% y dejé de lado muchas de las actividades propias que uno tiene todos los días. Entonces, bueno, qué sé yo, nos poníamos a ver películas. A mí me gustó mucho Los Dos Papas. Buenísimo. Aun cuando tiene sus cuestionamientos y algunas personas te hacen la observación, por ejemplo, de que colocan a uno como muy bien y al otro no tanto, y al final, bueno, pero independientemente de que coloquen a este muy bien, que es el Papa Francisco, o aparentan colocarlo muy bien, al final, no sé si te pasó a ti, la reflexión que me quedó a mí de Los Dos Papas es, bueno, él llegó para cambiar cosas y qué tanto ha hecho en el camino. Sí, es complejo porque es un poder. Muy complejo. Es un tema aparte, para otro podcast. Y álgido. Exacto. Entonces, esa me gustó. Bueno, en Netflix, ¿qué más he visto recientemente? A ver, que me pueda recordar. Vi, por supuesto, Casa de Papel. La segunda temporada no me ha conectado. Vi esta también española que es de un colegio de adolescentes. ¿Cómo es que se llama? Si no estoy equivocada. Élite. Sí, españoleta. Me quedé pegada la primera y la segunda temporada. Me pareció interesante, quizás porque tengo un adolescente y también uno quiere conocer... ¿La ves sola o con tus chamos? La Élite ya se había adelantado. Ok. Ya la habían visto. Y entonces mamá es un poco fuerte. Cuando la vi dije, ay, Dios mío, ¿qué te ocurre este adolescente? Me voy a morir, porque eso sí es truculento. O sea, eso sí es horrible. Sí, vale. Horrible. ¿No es un submundo. Vicente, que trabaja conmigo, que es un millennials de esos destacadísimos, me recomendó Sex Education, que es para chamos, británica, que por cierto el protagonista es el... Ay, la voy a ver entonces con mi hijo que está... El niño de pijama de rayas, el niño de los ojitos verdes, es el protagonista de esta serie británica. Pero entonces la voy por un humor bien particular. Un humor británico que es muy distinto al que uno consume, pero para los chamos es fascinante porque te habla... La voy a ver con mi hijo entonces, porque ya mi hija tiene 21 años, ya está en otra onda. La verdad es que ella, bueno, sí, está como bastante crecida, adulta. Más bien me apoya mucho a mí. Y con el otro de 15 años estoy, por supuesto, en plena etapa de adolescencia. La que también me quedé pegada fue La Casa de las Flores. Ok, linda. También bueno, linda, no. O sea, ahí también ocurre de todo. Me parece que ya la segunda etapa, no sé, la primera creo que fue mejor que la Las Chicas del Cable, ¿la viste? La segunda temporada. No, vale, no la he visto. Excelente. Todo el mundo me la ha recomendado, pero no la he visto. Me enganchó desde el primer capítulo, además de la historia de cómo Telefónica, este grupo español, no la he visto. Y por fin pude ver Joker a través de Apple TV, porque no la había visto en el cine. Y bueno, ahora de cara a los Oscar, por supuesto que quiero ver la mayor cantidad de películas para tener un mejor criterio a la hora de que, bueno, uno escuche quién es el ganador de qué. Y me encanta.
impactó. Sí. Wow, es fuerte. Eres de la que la apoya, porque hay gente y detractores que dicen que si apoyas al Joker, eres parte de ese vicio que existe yo no lo en la apoyo, sociedad, de pero los psicópatas y un montón de cosas no lo más apoyo, locas. pero entiendo el resultado. O sea, entiendo increíble. por qué resulta en esa persona. Ok. Lo que vivió, nada fácil, por supuesto, y al final, bueno, no voy a contar, por supuesto, nada, ¿no? Para aquellos que no lo han visto, pero justifica, se entiende por qué llega a ese personaje, a esa manera de actuar en la vida. Y el personaje como tal, bueno, es impecable. Humaniza a un antihéroe. Nunca he sido de películas de héroes ni antihéroes, nunca en la vida, y por primera vez me conecté con una. Porque además de tú tan caída de la mata, que al final es que yo entiendo que el otro personaje, el niño, es Batman. No se rían, no sé. Pero al final de la película que yo digo, ay, imagínate, mira, claro, y entonces ahí el callejón, papá como y mamá. dice, me cayó la noche, digo, ay, sí, pero porque me quedé fue pegada en el personaje, en la psicopatía del personaje, Sí, en el todo arquetipo, increíble. No, impresionante. Y además la reflexión que hace también, hay una frase muy fuerte que dicen, cuando juntas a una persona con algún tipo de discapacidad mental, algún trastorno mental con esta sociedad, mira lo que resulta. Sí. Porque bueno, muchas veces pues no, las sociedades no se comportan de la mejor manera. Y esa también es una crítica importante. Hay cantidad de cuestionamientos ahí Hay interesantes. metamensajes A mí me gustan por las películas montón. que tienen mensajes, que te dejan reflexionando sobre tu comportamiento en la vida, porque bueno, volvemos a lo mismo de antes. Bueno, la vida tiene una serie de derechos, pero también deberes. Es así. Antes de pasar a otra pregunta, te recomiendo Le Brio. Le Brio es una película francesa de autor, cine de autor, que habla justamente de la oratoria, el poder de la persuasión. El protagonista es un humorista francés, pero es increíble. Y es cuando tú valoras de verdad el cine, porque estamos acostumbrados también al cine de acción, los colores, los efectos especiales, y resulta que el cine de autor es increíblemente fabuloso y la gente lo deja a veces a un lado. Okay. Lo otro que sí también hice, por ejemplo, Te en lo voy a Navidad pasar por fue WhatsApp. ver todas las películas cursis de Navidad. Ah, bueno, de Netflix, siempre. todas. Entonces mi familia se ríe porque dice, mamá, por favor, ¿por qué pierdes el tiempo? Y le digo, no lo pierdo, me relajo. Ay, tú sabes, son todas predecibles y sabes el final de todas, ¿no? Pero me relajan, me distraen y a veces hay que poner la mente En otro lado. sí, y justamente ya en blanco. llevándote al plano de mamá, Gladys. Como mamá. Paso. No, rápidamente. Como mamá todavía estoy Eres una chambeando. mamá pana, chévere. Todavía simpática, agradable. Trato de ser una mamá de estos tiempos, es decir, moderna. como le digo yo a ellos, soy amiga, no amigota. Ok. No se confundan, ¿no? Entonces hay cosas que definitivamente son inaceptables, donde hay un respeto establecido normal y lógico entre un padre y un hijo, somos la autoridad. Pero sí procuro comunicar y que comuniquen. Qué bueno. Que haya honestidad, que no tengan miedo, aun cuando se consideren que hayan hecho algo indebido, que no tengan miedo de decirlo. Entonces acompaño en el proceso, trato de orientar en el proceso, pero no soy la histérica que pega 3 gritos, no. Okay. Porque además, bueno, sí, hablábamos antes de comenzar este podcast. Yo fui educada, como seguramente tú, bueno, de vez en cuando con unas medidas severas. Un trancacito ahí. Exacto, la política de la chola. No llegaron a utilizar la chola, pero sí algunos sinónimos. Y no me quedó ningún trauma. Claro, una cosa eventual, justificada y al final... Pero bueno, en esta historia como padres he procurado probar aquello que hoy te sugieren los especialistas, de eso, de la comunicación. Respetuosa. Desde el respeto, desde entregar la responsabilidad y que se explique que cada acto tiene consecuencias. Entonces, a veces me toca, por supuesto, tomar medidas para que vean que ese acto tuvo una consecuencia y que tienen que corregir en ese proceso. Me doy por servida, como digo, siempre lo he dicho, me doy por servida cuando ya mi hijo, el menor, esté por encima de los 22, 23 años, cuando ya lo vea como mi hija mayor, que ya está como por su propia sola, vida, ¿no? tranquila. Y la voy acompañando. Por supuesto, uno nunca deja de estar, ni de apoyar, ni de ocuparse, ni de preocuparse. Por supuesto. Si hay algo que te roba la paz en la vida, es un hijo. Sí. Cuando dicen que te roba la paz, yo le digo, trata de que no te robe nada la paz. No es imposible, bueno, pero uno puede buscar los mecanismos y las herramientas para protegerse medianamente emocionalmente. Pero con un hijo, a ti un hijo se te enferma y listo, hasta ahí llegó la paz, por ejemplo. Ahora, con esta generación que está mucho más acelerada, también con esta sociedad tan controversial, con una pérdida de valores terrible, ¿cómo es esa relación, sobre todo con lo que están viviendo por fuera? Porque hay padres que son paranoicos y voy... No bajo la guardia, es que no la puedes bajar porque los peligros están, siempre han estado. Lo que pasa es que ahorita hay como demasiada información a la mano, a la carta.
a través de este famoso Internet. Entonces, el Internet es una maravilla, pero por supuesto le da la facilidad a los adolescentes de tener todo inmediatamente. Incluso hasta tutoriales de lo que no se debe hacer. O sea, hasta, por favor, no de debo hacer en tal lugar, sí, una locura. pero tal cual. Locura. Entonces, te toca a ti supervisar. Claro, hay una línea muy delgada entre controlar, ser controlador y supervisar. A veces siento, y por mi esposo, que yo controlo, entonces mi esposo me llama la atención, sobre todo por el varón, ¿no? Okay. Pero suelto, pero a veces también cuando suelto veo que abusa, entonces lo tengo que recoger. Es un proceso, como digo, no hay fórmula, no hay una sola fórmula para todos los hijos, o sea, no hay un manual. No hay un estándar. Cada individuo es único. Y cada individuo pues te va a demandar cosas distintas. Es así. Está en ti ver cómo desarrollas la sabiduría y bueno, acompañarte con gente que sepa todavía también mucho más del tema para que puedas ser dentro de lo que cabe un buen padre, ¿no? Porque al final también el hijo tiene una óptica distinta y a lo mejor lo que para ti es ser un buen padre, para él no es tanto. Es así. Es todo muy relativo, pasar? pero bueno, sí que cuando veas el resultado y veas a ese individuo ya en su adultez, diga, wow, hizo un buen trabajo. Venezuela desde el periodismo, Venezuela desde Gladys la ciudadana común, Venezuela desde Gladys la mamá, ¿cómo la ves? ¿Y qué esperas de todo esto que está pasando, que estamos viviendo y que definitivamente, todas las anteriores y me más. imagino que van de la mano, ¿no? Espero un cambio. Sí. Espero un cambio, pero que no es un cambio solamente de lo que estamos viviendo dentro de la crisis económica, política y social. Espero un cambio de sociedad. Okay. Espero un cambio de nosotros, de que empieza desde adentro hacia afuera y de ahí en adelante, bueno, por supuesto creo podremos tener una mejor sociedad y finalmente un mejor país encaminado hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia el respeto, hacia la solidaridad, hacia, bueno, una cantidad de cosas que hoy día hemos perdido y que algunas ni siquiera llegamos a alcanzar, creo yo, y por eso derivamos en esto. Pero al final sí creo que pasa por una evolución de cada uno de nosotros para finalmente tener un país distinto y no caer en esto como pasado con el resto de Latinoamérica, ¿no? Porque si hay una cosa que me angustia, soy tan positiva, tan optimista, lo he dicho varias veces, que de esto tenemos que salir. O sea, esto es un proceso que nos está obligando a crecer. Ojalá que estemos creciendo todos, pues hemos perdido el tiempo y además algo tan grave como vidas y la libertad de muchos. Y el que haber perdido tantos venezolanos que se han ido a otros países, ¿no? Entonces, el proceso ha sido muy doloroso, entonces espero que estemos aprendiendo, que estemos creciendo, para que esto no sea un círculo vicioso como el que ha resultado toda Latinoamérica. Creo que de esto vamos a salir, pero podemos volver a caer si no evolucionamos. ¿Qué ha ganado? Ese es mi llamado a todos, incluyéndome. Todos los días hago esa reflexión y digo, Dios mío, ¿cómo hacemos para no volver a caer? Okay. Primero salir de esto. Claro. Ok, listo. Primer paso. Pero después, ¿cómo hacemos para que esto no se repita y que finalmente demos los pasos seguros hacia un país mejor en todo sentido? Con mejores venezolanos. Uniendo los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs en Bolívar justamente, y además yo que soy amante de Bolívar y toda su gesta heroica, él dice, o él alguna vez dijo que cuando se libertó Perú y Ecuador, el pueblo todavía no estaba apto para vivir en libertad. ¿Tú crees que todavía nos falta educación, que nos falta cultura, que nos falten quizás estructuras más sólidas para apreciar y valorar y sobre todo tener poder de decisión? Creo que eso se demostró después del 58, sobre todo cuando comenzamos a dar ciertos pasos democráticos dentro de los denominados 40 años de democracia, y mira tú cómo hemos vuelto a este sistema, que no sé ni cómo denominarlo ya, la verdad, pero bueno, es un sistema de controles, de abusos, de atropellos, violación de derechos, y llegamos aquí porque sencillamente, bueno, no habíamos terminado de estar, o creo yo, no estábamos tan preparados para ese proceso que se inició después del 58. Entonces, bueno, está el resultado. Ahora espero que después de este proceso tan doloroso, si estemos verdaderamente listos, conscientes, y pasemos de generación en generación esta experiencia para que no se repita. Amén, Gladys. Gracias por estas bellas palabras, por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Aquí estamos, como siempre. Me sentí muy cómoda. Mira, me encanta. Así con el cafecito, qué rico, el ambiente, todo lo mejor para ti en este proyecto. Y gracias, y aquí estamos. Me encanta siempre, bueno, todo lo que destacas, te sigo a través de las redes sociales, alineada contigo en los valores que destaca, en la manera de comunicar también, que no es exclusiva de los comunicadores formados en una universidad, de los graduados de comunicación social. Es para todo el mundo. Son mensajes que debemos tener presentes todos como individuos, porque al final estamos siempre comunicando. Comunicando con la palabra, comunicando con la actitud, comunicando con el cuerpo, comunicando con las emociones. Con todo. Y sí, hay que prestar mucha atención a esos llamados que a veces caen mal, porque algunos consideran que son dueños de la verdad y que lo que están haciendo perfecto, fabuloso, y que, por Dios, ¿quién eres tú para hacer una observación al otro? Y no, más bien creo que es valiosísimo y que nos llama a la reflexión a todos de eso que estamos buscando, que es un verdadero cambio.
Muy bien. Gracias, Gladys, por estas Gracias palabras. a ti, mi amor. Esto fue Así lo siento, porque cuando uno siente lo que dice, la gente se conecta, la gente escucha lo que uno quiere y definitivamente lo que hace falta es más palabras bonitas, más conexión con lo que somos, con esa esencia tan linda que tiene el venezolano, y así es que vamos a sacar este país adelante. Por eso, como dice el libro de Miguel Ruiz, uno de los 4 acuerdos, sé impecable con lo que dices, porque al final todo retumba. Volvemos a la excelencia exactamente. Incluso, Todo genera impacto. Tienes que tomar en cuenta incluso el lenguaje, que es fundamental, y se lo digo a mis hijos. Hay lugares para decir las cosas. Totalmente. Y cuando te comunicas a una mayoría, gente además que ni conoce, pues estás en el íntimo de tu casa, bueno, por supuesto, una mala palabra puede ser entendida, aceptada, y conecta. no va a generar exactamente Claro. ningún... Pero para un grueso no puedes sembrar lo negativo, no puedes dar por sentado que eso que estás haciendo es normal. No es normal. Es así, No totalmente. es normal, eso es anormal. Entonces, bueno, nos toca entonces tener así como que las alertas siempre encendidas, activadas y conscientes para saber filtrar y decir, no, esto no. Puede ser que me saque una sonrisa, pero yo no voy a seguir por esa línea si quiero verdaderamente hacer de este un mejor país. Muy bien, bueno, señores, gracias por esta buena entrevista. Gracias por todo lo que hemos vivido, y aquí estamos relajados, como le dije a Gladys. Aquí es para echar cuentos maravillosos a través de Así lo siento. Cuídense mucho, pórtense bien, Dios me los bendiga. Chao, chao.